por pérdida de la continuidad del vaso. Por pérdida de la continuidad del vaso sanguíneo. Por una congestión crónica. O por una diátesis hemorrágica. Ya les digo que es una diátesis hemorrágica. Diátesis hemorrágica. La diátesis hemorrágica, ¿qué es? Una tendencia a sangrar. Se llama así, tendencia a sangrar. Tendencia a sangrar. Tendencia a sangrar. Cuando se pierde más del 20% de la sangre, se considera un shock hipovolémico. Cuando se pierde más del 20% de la sangre, se considera ya un shock hipovolémico. Se pierde más del 20% de la sangre, se llama shock hipovolémico. ¿Qué causas vamos a tener? Causas infecciosas. Causas infecciosas. Causas infecciosas. Traumatismos, trauma. CID, que ya saben qué es, coagulación intravascular diseminada. Alteración de la función de las plaquetas y de los factores de la coagulación. Intoxicaciones también. Intoxicaciones también. Y por último, las autoinmunes. Causas autoinmunes también pueden producir eso. O la púrpura hemorrágica. Enfermedades autoinmunes. Estas hemorragias, depende de su ubicación, van a tener unos nombres diferentes, unos nombres variables. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Va a tener unos nombres variables. Entonces, las petequias miden 1 a 2 milímetros. Las petequias miden de 1 a 2 milímetros. Las equimosis de 2 a 3 centímetros o más.
A veces ustedes van a escuchar ese término, hemorragia subfusiva, cuando es muy severa, cuando es muy extensiva. No se usa casi. A ver, no es la primera vez que usen ese término. El hematoma está confinado en el tejido subcutáneo. Normalmente ese se habla de hematoma es cuando está confinado en el tejido subcutáneo. No se utiliza en otros órganos, solo en piel. Ese hematoma sí está confinado. ¿Listo? Bien delimitado. Se ve bien delimitado. Un hematoma cuando tú lo tienes en la piel se ve bien delimitado. Un circulito, una mancha. Entonces está agregado. Agregado, confinado. Si tengo la sangre en el pericardio, ¿cómo se va a llamar? ¿Hemo qué? Hemopericardio. Si tengo en el peritoneo. Exactamente, hemoperitoneo. Yo tengo en la cavidad torácica. Si viene la sangre de la cavidad nasal, epistaxis. Si la sangre viene del pulmón y sale por la cavidad nasal, ¿saben cómo se llama? Hemoptisis. Hemoptisis. Si la sangre viene del pulmón y sale por la cavidad nasal, se llama hemoptisis. Eso pasa en los animales que sufren de reticulopericarditis traumática o que tengan un absceso hepático. Pasa bastante frecuente. En el testículo se llama hematocele. A veces, casi nunca se utiliza ese término, pero cuando está en articulaciones se llama hematros. Cuando viene del estómago, se llama gastrorragia. Cuando viene del intestino, se llama enterorragia. Enterorragia. Hematros. Hematros. Gastrorragia. Cuando viene el intestino, enterorragia. No dicen cuando acabe porque faltan más términos. Hemoptisis es que la sangre sale del pulmón, pero, o sea, la sangre viene del pulmón, pero sale por cavidad nasal. Y epistaxis solo la cavidad nasal. Cuando disminuye la sangre así, pensamos cuando vean que un animal o una vaca está tosiendo sangre y le sale sangre de manera excesiva por la cavidad nasal, eso es hemoptisis. Por la boca no, por la boca siempre es central, correcto. No tiene un nombre específico. ¿Nunca he visto una vaquita con hemoptisis? Pobrecitas. Sí, bien feo, la verdad.
celulares siguen escuchando los de voz y claro. Por aquí. Una serie tan excesiva sangre que hay por la cabeza nasal. Realmente lleno de sangre de la cabeza nasal y la cavidad oral. Animales cérticos o animales con traumas torácicos pueden pasar esto. Eso pasa en el. Es un poco frecuente, pasaba antes. Profe, La rinotraqueitis infecciosa y las enfermedades como diarrea veras bovinas son convertidas en enfermedades endémicas y es poco frecuente que den signos clínicos ahora. Todos son casi siempre subclínicos. te quería preguntar, ¿el proceso de la salida de sangre es crónico o agudo? Agudo. Agudo. Siguiente. Diarrea con sangre digerida. Esto es ¿Cómo se llama? Melena. melena. Diarrea con sangre sin digerir. Eso ¿Mató? hematotesis. Hematotesis. Sangre en la vejiga. Hematotesis. ¿Listo? Raquia. Ah, sí, está bien. Sangre en el pabellón auricular. ¿Han escuchado ustedes como el lotohematoma? Sangre en el útero. Hemorragia en el útero. Metrorragia. O hemómetra. Depende de dónde esté. Depende de dónde esté. Sangre en la cámara anterior del ojo y fema. El vómito con sangre es la hematemesis. Ahí ya se acabaron los términos. Y fema, con eso. Bueno, hay otro que si no me acuerdo en este momento, que se llama la hemorragia subdural. Profe, dice otohematoma. Otohematoma. La hemorragia subdural está debajo de dónde? Pues de la dura madre. O sea, no se sepa. Hemorragia subdural, debajo de la dura madre, en el encéfalo. Los traumáticos pueden causar esto. Me dicen cuando ya pueda quitar, ¿listo? Profe, ¿qué dice? Hemorragia subdural. Subdural. Ese video yo no sé por qué le quitaron tanto la calidad. ¿Quién lo descuadra tanto? Pero se ve re feo. Antes se veía bonito, ahora se ve re feo.
hemorragia subdural. Yo les mostré las fotos de una necropsia de un pincher que tiene una hemorragia subdural súper fea. ¿De acuerdo? ¿No? Al que le... El único que se me recuerda es cuando que le golpeó el Sí, en la casa Yo había demostrado en ese paro cómo se veía la mitad del encéfalo todo lo que tiene los ángeles. Eso es una hemorragia subdural. El del ojo es ifema. Ifema, con H. Ifema. Sobre todo cuando los perros sufren de estrangulación, les pasa mucho eso, pobrecitos. La patología forense es chévere para saberla uno, pero es traumática de hacer. Bien traumática de hacer. Sobre todo por lo que uno le tiene tanto aprecio y tanto amor hacia los perros y hacia los gatos, es duro. Pues algo que toca hacer. ¿Listo? Creo que el de vómito con sangre es hematemesis. Hematemesis. Gracias. ¿O sí? ¿Sí? Pues miren, tengo de nuevo hemorragias petequiales equimóticas ¿en dónde? En la superficie pleural. La superficie pleural del pulmón. ¿Ya la alcanzan a ver más o menos? ¿Sí se ven? Y acá, de nuevo esta, en la mucosa conjuntival. Es conjuntival oral. Acá, mira este pobre riñoncito, típico riñón de shock. Ahí están hemorragias petequiales. En toda la cápsula renal. Todos punticos, exactamente. Acá, miren este cerdo. Cuando ustedes vean eso, que puede ser erisipela, peste porcina clásica, un flavivirus, puede ser peste porcina africana, puede ser salmonela. El problema es que el circovirus ya les diga muy subclínico. O sea, les van a enseñar que circovirus, hay cuatro tipos de circovirus. El tipo 1 es no patogénico, el tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pueden generar vasculitis, pero en este momento generan más enfermedad subclínica. Entonces es poco frecuente encontrar esto ahora, que es el síndrome de Sneddon-Post-Sterling. Eso ya no es tan frecuente. ¿Quiénes necesita ustedes medicina datos? Mira, no lo han visto, pero ¿saben quién la dicta? Entonces, ¿por qué sabes de circo? Porque les puse la clase, bueno, en una clase de propedéutica como enfermedad, y pues me salía que uno de los signos en cerdos era como manchas cafés en los miembros posteriores o acá en la Inespecífico, para que sepas inespecífico. Sí. Circovirus normalmente ya genera una enfermedad subclínica casi en todos los santos. Y todos los santos de cerdos son endémicos de circovirus. Todos. Es muy difícil de controlar. Para yo poder identificar que estas lesiones son de circovirus, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la necropsia al cerdo, hacer histopatología, hacer inmunohistoquímica para circovirus y encontrar qué relacionada a la lesión micro está el agente. Si no, no se puede ver si es circovirus. Porque son casi siempre subclínicos. Pero lo que sí me indica es hacer aislamiento por PCR de circovirus en linfáticos. O sea, no linfoides, eso sí me sigue diciendo. Miren. Hemorragias subcutáneas, esto pasa también bastante frecuentemente cuando se intoxican por cumarínicos los perritos. Plaguicidas como contra las ratas. Eso en subcutáneo, miren estas hemorragias, pues es de origen traumático. Esta, si tengo sangre dentro de la cavidad torácica, ¿cómo se llama? Hemotórax en la cavidad peritoneal. Peritoneo. Tengo acá. Miren que acá, si ven que es un poco de hemorragia, pero es muy leve. Este acá es muy pequeño. Sin embargo, el microscopio mismo cómo se ve. Miren la meninge cómo está. Hay sangre alrededor de la meninge. Sangre alrededor del vaso sanguíneo en una meninge. ¿Listo? Miren cómo se ve. Acá, esto es un corte transversal del encéfalo. O sea, este encéfalo lo cortaron así. ¿Cómo se ve la sustancia blanca? Tiene hemorragias. ¿Listo? Miren acá, corteza cerebral. ¿Eso qué es? Posiblemente de origen traumático. Posiblemente de origen traumático. Acá es importante que si ustedes van a escribir una hemorragia, siempre den una causa. Siempre una hemorragia petequiales de posible origen infeccioso, hemorragias petequiales de posible origen de coagulación intravascular diseminada, hemorragias de posible origen traumático.
Lo que usted no le puede decir al propietario o al veterinario que están demandando es que él murió porque usted le pegó. No, uno que hace en el reporte, uno coloca una hemorragia estructural que lleva shock hipovolémico, bla, 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 por origen por un objeto contundente. Pues ya con eso ya tiene suficiente para demandar en caso de que le hayan pegado, pero uno no puede asegurar algo que uno no pueda sostener. Que yo que estoy viendo, yo no sé qué pasó antes. Entonces yo solamente reporto lo que veo. Miren. La epistaxis. La epistaxis de este pobre perrito. Tiene la carita de perro, ¿no? Ellos se identifican muy fácil cuando están enfermos. ¿Miren eso? Enterorragia, ¿no? Miren esa cantidad, eso es lo que le dicen el intestino de parto. Eso puede ser clostridium también, después hasta salmonela, después una cantidad de cosas. No necesariamente van a ser esos agentes bacterianos. Pasa post-mortem, esto es post-mortem. Entonces el esfínter anal se relaja y toda la sangre que está en el intestino se arriba y sale. Pero me muestra igualmente que hay un caso de hemorragia agudo en el intestino grueso. Miren acá. Estos son septos alveolares y miren cómo están los espacios alveolares, llenos de sangre. ¿Eso qué es? Hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. ¿Ven? Esto, así se ve un pulmón de shock, totalmente inflado y cuando ustedes lo ven no tiene sangre, o sea, no tiene toda la cantidad de sangre ahí en el pulmón acumulado. Ustedes cortan y sale sangre, cortan y sale sangre, sale sangre todo el tiempo en ese pulmón, está muy congestionado. ¿Cómo se ve micro? La foto no es tan clara, pero todos los espacios alveolares, ¿cómo están? Llenos de eritrocitos, totalmente llenos de eritrocitos. ¿Listo? Acá, esto no se ve bien, pero es un pericardio, ¿listo? Acá está el pericardio sin abrir. Miren cómo se ve, totalmente lleno de sangre, ¿no? Totalmente lleno de sangre. Y cuando no lo abren, miren la sangre alrededor del corazón. Es lo que ustedes conocen como el ya me acuerdo. Miren acá dentro de la cavidad torácica. ¿Por qué se llama eso? ¿Sí ven? ¿Por qué se llama eso? Porque se ve que. Amarillo. ¿Qué cosa? Esto por la grasa del pericardio. Por la grasa del pericardio. Esto es hemotórax. ¿Listo? Esta, miren de nuevo, ¿dónde está? En el peritoneo. En el peritoneo. Entonces tengo hemoperitoneo. Acá, este es un testículo. Pues si no habían visto un testículo cortado longitudinalmente, así está. Lo que se ve amarillento hacia su izquierda es el epididimo. Y lo que está hacia la derecha es el parénquima testicular. ¿Listo? Ese parénquima testicular que tiene una hemorragia. Eso pasa cuando se ponen a jugar a las campadas y se puede generar un trauma testicular muy fuerte. Y acá, esto, un intestino, ¿listo? Un intestino abierto, ahí estoy viendo la mucosa. Acá se va a reconocer qué tipo de mucosa es. Acá se va a reconocer qué ácido intestinal es. Es difícil, porque ustedes nunca han visto un intestino tan abierto así de necrosia. Eso es intestino grueso. Intestino grueso, que tiene pliegues. Tiene los pliegues, se ven los pliegues. ¿Por qué se llama eso? Sí. Los pliegues que tú ves ahí son de intestino y miren las hemorragias petequiales. Acá, y miren. Miren la cantidad de este coágulo tan grande que se forma acá. Pero eso es traumático. Eso es traumático, sí. Es traumático. Traumático. Pasemos a los edemas. ¿El edema qué es? La salida del líquido, no de sangre, del líquido. La salida del líquido. Recuerden que salida de sangre completa, ¿cómo se llama? Hemorragia. Si es la salida de líquido solamente, o sea, plasma o suero, ¿cómo se llama? Edema. Edema. Entonces la salida de líquido por fuera de los vasos sanguíneos. Hacia las cavidades del cuerpo, y la salida de líquido de los vasos sanguíneos, hacia las cavidades del cuerpo, el intersticio de los órganos, o a una luz,
qué significa intersticio? ¿Cómo se llama ese espacio entre células y células? Es más sencillo de lo que usted cree. Espacio intracelular. Dilo. Intercelular. ¿Qué es el intersticio? ¿No? ¿Qué es el intersticio renal? El intersticio pulmonar. El intersticio de la piel. Sí, es como un espacio que queda, Es ¿no? el tejido conectivo. El tejido conectivo, mucho más sencillo. Es un tejido conectivo, quizás. El tejido conectivo. Entonces, cuando ustedes les digan que tiene una neumonía intersticial, ¿lo que va a hacer? El tejido conectivo. Siempre tienen que tener eso presente. ¿Está? Siempre que ustedes hablen de este, tienen que hablar de este prefijo, hidro, ¿no? Es hidro. El anterior, ¿cómo era? Hemo. Este va a ser hidro. O sea, hidro, Entonces, los edemas, ¿cómo se dan? Los edemas se dan por la alteración de esta ley. ¿Saben qué es esa ley? La ley de Frank Starling. ¿La habían escuchado? ¿No se la dictaron en fisiología? ¿No? Ni en la 1 ni en la 2. lo de las presiones, lo de la oncótica, La presión hidrostática, la presión hidrostática plasmática, no, la presión hidrostática tisular es igual a la presión colinosmótica plasmática menos la presión colinosmótica tisular. O sea, habla de la diferencia de presiones. Yo no les voy a hablar de esa fórmula como tal, pero sí les voy a explicar que entiendan que todo eso está derivado de las presiones que hay, osmóticas que hay dentro del tejido. Pero la ley de Frank Starling, ¿qué es? Es una ley del balance de los líquidos entre un vaso sanguíneo y el tejido. Es una ley que rige, vamos a volver a decir, es una ley que rige la entrada y salida, es una ley que rige la entrada y salida de líquidos entre los vasos sanguíneos y el intersticio. Entonces miren, eso que tengo acá en este esquema, ¿qué es? Es una red vascular terminal, ¿cierto? Miren, tengo una arteriola, tengo una red vascular terminal y tengo una vérula, ¿sí? Acá a nivel de la arteriola de los capilares que va a salir líquido, ¿cierto? O sea, va a salir siempre líquido. ¿Cómo se llama el líquido que sale? ¿No? Plasma, pero ¿cómo se llama esa parte? Eso tiene un nombre, ¿saben? Se llama filtrado. Se llama el filtrado. El filtrado, la filtración. Y a nivel de las vénulas, ese líquido se reabsorbe. Y a nivel de los vasos linfáticos, ese líquido se reabsorbe. ¿Saben cómo se llama ese? reabsorción. Absorción. Absorción. Pues tenemos dos, tenemos el filtrado y tenemos la absorción. Eso es lo que va a pasar siempre en una red vascular terminal. Va a llegar la sangre, hay un filtrado de sangre, un filtrado de líquido. En ese filtrado de líquido, ¿qué sale? Aparte de agua. ¿Qué creen? ¿Por qué es necesario que todo el tiempo haya filtrado sanguíneo? ¿Cuál es la utilidad de que salga líquido al tejido intersticial? Nutrientes, ¿cuáles? Minerales, electrolitos. Electrolitos, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles electrolitos? Todos. Pueden empezar a listarme magnesio, manganeso, zinc, cualquiera, cobre, de todos. Dime. También, pero ¿cuál es la principal función? Nutrientes. ¿Qué nutriente es más importante que los electrolitos en el cuerpo? Sería calcio. El oxígeno, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la utilidad de que haya todo el tiempo filtrado sanguíneo? Pues la salida de oxígeno hacia el intersticio. ¿Listo? Esa es la principal función, ahí ese intercambio de líquidos para que todos los nutrientes salgan y empiecen a nutrir las células. Profe, pero el oxígeno no iría dentro de los eritrocitos. Por eso, pero se tiene que salir. Pero el filtrado no solo son. Claro, pues que con un eritrocito no se va a salir de la circulación sanguínea solamente para sacar el oxígeno. Cuando es un capilar, ¿cuántas células te caben? Una. Entonces un capilar va transitando un eritrocito. El eritrocito cuando está ahí, la célula endotelial le roba el oxígeno y se lo saca. ¿Qué otra cosa, aparte de oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Pues sí, oxígeno. La glucosa. La glucosa. Entonces oxígeno, glucosa, electrolitos. Todos los nutrientes van a salir gracias a este filtrado sanguíneo. Y en la absorción, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a entrar en la absorción? Agua y aparte de agua, ¿qué entra? ¿Qué creen ustedes? Dióxido de carbono, ¿qué otra cosa? Especie reactiva de oxígeno, metabolito celular. ¿Sea? Los Desechos metabólicos. Desechos metabólicos. Recuerden que a nivel de la microcirculación o a nivel del lecho vascular terminal, ahí es donde sucede el intercambio de moléculas entre la circulación sanguínea y entre el tejido intersticial. ¿Listo? Entonces miren, acá se hace el intercambio, se está haciendo el intercambio todo el tiempo. Agua y desecho. Solo no, tiene muchísimas cosas, eso es lo principal. Entonces recuerden, el filtrado donde sale de las arteriolas, la absorción donde se realiza a nivel de las vénulas y vasos linfáticos. Importante que tengan eso en cuenta porque ahí radica la patogenia de los edemas. En la arteriola, a nivel de las arteriolas es donde sucede el filtrado. Y a nivel de las vénulas y vasos linfáticos sucede la absorción. La absorción. Ahora, el desbalance entre filtrado y absorción es lo que se conoce como edema. ¿Listo? Entonces el edema va a ser un desbalance entre el filtrado y la absorción sanguínea, la absorción de líquidos. No se está absorbiendo todo lo que está saliendo del filtrado. Exactamente. O al contrario, también puede pasar ¿Qué cosa? que no se esté filtrando lo suficiente. No, porque si no se está filtrando suficiente no hay edema. Profe, pero ¿eso cómo se llamaría? ¿Qué cosa? Que no se esté filtrando lo suficiente. Deshidratación. Ah. Ahí sí. Desbalance. Desbalance entre la filtración y la absorción de líquidos. Vamos a tener esto, la presión hidrostática, plasmática, menos la presión hidrostática tisular, menos la presión coloidosmótica plasmática menos la presión coloidosmótica tisular es igual a 7 milímetros de mercurio. ¿Listo? Es igual a 7 milímetros de mercurio. Esa es la fórmula de la ley de Frank-Starling. La presión hidrostática plasmática, bueno, la presión hidrostática tisular menos la resta entre las presiones coloidosmóticas tisular y plasmática es igual a 7 milímetros de mercurio.
Eso es lo que le miden a uno, eso es lo que, esa fórmula es la que calcula el aparatico que los colocan ustedes acá. ¿Han visto que viene acá y presiona el brazo y después dice, tiene tanta presión arterial? Y eso es lo que calcula. A base de esa fórmula. Estos 7 milímetros de mercurio también se le llama presión neta de filtración. ¿Listo? Presión neta de filtración. Arterial, ¿vale? Esto es arterial. Arterial. Presión neta de filtración arterial. ¿Listo? Entonces miren, acá a nivel de las arteriolas voy a tener 7 milímetros de mercurio, ¿listo? Pero a nivel de las vénulas voy a tener 6 milímetros de mercurio. ¿Quién me da? ¿Qué significa esto? Que si se están filtrando 7 milímetros de mercurio se tienen que reabsorber 7 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero miren que a nivel de las vénulas solamente se están absorbiendo 6. El otro milímetro de mercurio, ¿quién lo da? Los vasos linfáticos. Pues miren, la suma de estos dos ya me completa la cantidad de filtración y la cantidad de absorción. Es por ello que cuando ustedes están todo el tiempo cruzando la pierna, que están haciendo? Están produciendo una alteración de la ley de Frank-Starling. Están haciendo oclusión de los vasos linfáticos. La oclusión de los vasos linfáticos, lo vamos a ver, es uno de los principales de la patogenia de los edemas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se dan los edemas? ¿Por qué se dan los edemas? Eso es lo normal, ¿listo? Eso es lo que pasa siempre en todos los derechos vasculares microcirculatorios, siempre, o en todas las redes vasculares terminales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se alteran esas redes vasculares terminales. Entonces vamos a hablar ahora de los mecanismos o la patogenia de los edemas. Antes de que se pongan a copiar todo esto, vamos a hablar primero del verdadero mecanismo. El verdadero mecanismo es el aumento de la fase de filtración sobre la fase de absorción. Es el aumento de la fase de filtración sobre la fase de absorción. Y esto se me puede dar por diferentes causas. El primero es un aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. El segundo mecanismo, el 1.2, va a ser un aumento de la permeabilidad vascular. Y el tercero va a ser éstasis, específicamente en las venas portales. Bien, aumento de la presión hidrostática, aumento de sustancias o de la permeabilidad vascular y éstasis en las venas portales. Causas de aumento de la presión hidrostática, ¿qué creen ustedes? Baja cantidad de proteínas. No, esos son los mecanismos.
¿Hipertrofia qué? O sea, ¿qué me causa verdaderamente eso? O sea, la hipertrofia cardíaca, ¿cómo se llama de verdad? ¿Insuficiencia cardíaca? O sea, la insuficiencia cardíaca va a aumentar la presión hidrostática. ¿Qué otra? Entonces las vamos a colocar por acá. Insuficiencia cardíaca. La inflamación. La inflamación genera edema, ¿no? Recuerden, aumento. ¿Cómo es que se llama lo que yo les dije, las alteraciones de la circulación? ¿Me recuerdan? Por favor. Aumenta la velocidad de corriente igual. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Me acuerdan? Lo vimos en hiperemia. Lo hace rato. Bueno, lo revisan para acordarse cómo es que se llama eso. No se les haga raro que en el parcial les pregunte cuál es la alteración microcirculatoria que sucede en la hiperemia y en la inflamación. Aumenta la presión hidrostática, entonces insuficiencia cardíaca en la inflamación, y lo otro, obstrucción del drenaje venoso. Obstrucción del drenaje venoso. Obstrucción del drenaje venoso. Acá, hiperemia arterial con disminución de la corriente, que os alcanza a ver, pero era eso, hiperemia arterial con disminución de la corriente. Eso es lo que pasa en la segunda fase de la inflamación, y ahí siempre va el edema. Entonces, siempre que tienen algo inflamado, ¿qué le va a pasar? Se va a dermatizar. Se va a dermatizar. Entonces, aumenta la presión hidrostática por obstrucción del drenaje venoso. Aumenta la permeabilidad vascular, ¿qué creen? ¿Qué me genera a mí que un vaso sanguíneo se vuelva más permeable? ¿Qué? ¿Qué me genera vasodilatación? ¿Cómo qué? Temperatura. Más específico. Temperatura por eso. Temperatura. ¿Qué otra cosa? Como aumento de la. ¿Qué me pasaba a mí cuando me pasaba la mano acá? La exigencia. Si yo me pasaba la mano acá y se me quedaba marcado. ¿Cómo se llama ese proceso? Esto es como. Por ahí va, sí. Dermatografía, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Alergias. Alergias. ¿Qué otro proceso aparte de las alergias me genera también aumento de la permeabilidad vascular? Sobre todo en la tercera fase de ese proceso. Temperatura. No es TO, es T grado. Este es de grado. Es la sigla de temperatura. Que haya una lesión en el Bueno, si dijiste lesión en el epitelio, si se me lesiona el epitelio de un órgano, ¿qué me produce? Inflamación. Temperatura, alergias, las fases tempranas y tardías de la inflamación. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que dice aquí, ¿Dónde? drenaje venoso? ¿Cuál de las dos? Drenaje venoso. Dice compresión del drenaje venoso. Obstrucción o compresión del drenaje venoso. Y lo otro es la inflamación. Temperatura, alergia, inflamación. ¿Verdad? Salud. Y ese es de las venas portales. Eso sucede cuando hay una alteración en el tracto gastrointestinal. Eso lo van a ver después. Solamente que es para que vean que esto, miren, todas estas tres causas que me están produciendo, aumento del filtrado sobre la absorción. ¿Listo? Se está filtrando más de lo que se logra absorber. Profe, ¿no hay manera de aumentar esa tasa de reabsorción? No. Porque ya es como intrínseco del tejido. Sí, a la vez vascular termina. Refrigerio y de retención de líquidos. ¿Bien? Ahí es lo que está mal llamado retención de líquidos. Eso es. La retención de líquidos, ¿qué es? Sí, es que
están más llamadas, que eso es un término coloquial, en verdad el término médico, ¿cuál es el? Es lo que pasa cuando uno se va a tierra caliente. Bueno, a nosotros los hombres también nos pasa, le pasa más a ustedes las mujeres por su tipo de vasculatura, que es un poco más flexible que la de los hombres. Ustedes las mujeres tienen más fibras elásticas porque los vasos sanguíneos tienen que ser más elásticos que nosotros porque ustedes están hechas para llevar una gestación a término. ¿Qué es la gestación que hace? Pues estirar la piel, estirar los vasos sanguíneos, entonces por eso son más débiles, ¿listo? Más elásticos, no más débiles. Eso hace que las mujeres tengan mayor predisposición a retener líquidos. Cuando las mujeres van a temperaturas cálidas, usted que fue a una Villavicencio en estos días, está haciendo un calor impresionante, están como a 32, creo, 32 grados, creo que 36, ¿cómo se les colocan las manos luego? Estaban hinchadas en su mayoría a veces. Si duraron mucho tiempo trabajando con botas, después como estaban los pies en la noche, ya ni se podían quitar las botas de los inflamados que estaban. Eso suele pasar, y eso pasa por eso, porque se filtra más de lo que se puede llegar a absorber. Entonces miren, acá, ¿qué pasa? Aumento de la permeabilidad vascular por un trauma o por una lesión inflamatoria. Entonces está saliendo más líquido al tejido y se me genera un edema. ¿Listo? Un edema. Esto en microscopio, ¿cómo se ve? Esto es un pulmón. ¿Listo? Es un pulmón. Solamente que en el pulmón, si ven que los espacios oculares no se ven con agua, sino se ven eosinofílicos. ¿Se acuerdan que yo les dije por qué sí se ven eosinofílicos? ¿Qué le pasaba al agua? ¿Con qué se mezclaba? ¿Con qué proteína? ¿Por qué forma espuma? El surfactante. Con el surfactante pulmonar. Cuando el líquido se mezcla con el surfactante se ve así, eosinofílico. Se ve eosinofílico. Miren acá, miren tan bonita como se ve esa espuma. Uno va cortando la tráquea y empieza a salir la espuma del otro amigo. Eso significa que el animal estaba en edema pulmonar. Es grave, el edema pulmonar es grave, los puede matar. Animales con falla cardíaca, con falla renal tienden a hacer edema pulmonar. Mi perrita, una de mis bigos que ella ya falleció hace ya bastantes años, ella tenía falla cardíaca y ella todo el tiempo, cuando ya se le estaba a punto de ser la hora de tomar el diurético, la cavidad torácica se le inflaba, se le llenaba, se le aumentaba el tamaño. Toma el diurético y disminuyó el tamaño inmediatamente, que empezaba a retener líquidos y se empezaba a salir líquido de la cavidad torácica. Miren acá, miren ese edema tan bravo aquí en la tráquea, en la espuma. ¿Listo? Segundo mecanismo. Disminución de la presión coroidosmótica. Plasmática. Disminución de la presión coroidosmótica plasmática. ¿Qué era la presión coroidosmótica? De la osmótica con la narcótica, o sea, ¿qué moléculas? Proteínas y electrolitos. ¿Propiedad de suma de cuáles dos presiones? Oncótica y osmótica. ¿Qué se les ocurre a ustedes que vamos a tener pérdida de proteínas y electrolitos? O sea, que vamos a tener hipoproteinemia. Puede ser. No, porque estaríamos perdiendo más agua. Sí, es decir, estamos perdiendo agua, estamos perdiendo en verdad proteínas. Entonces estaría más concentrado. No tanto, estamos perdiendo electrolitos. O sea, en la fase crónica posiblemente sí va a generar edemas. Pero cuando yo tengo una deshidratación tan aguda, sí genero edemas. No es tan frecuente. Más que la deshidratación, que la desnutrición. O hemoparásitos, podría ser. Parasitismos gastrointestinales, no tanto hemo. Hipoglucemia. Parasitismos gastrointestinales. ¿Qué otra cosa? Desnutrición, parasitismos gastrointestinales. Ambos están relacionados con ¿qué? Con pérdida de proteínas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me puede generar a mí pérdida de proteínas?
Daño hepático. Falla hepática. Me borró. Parasitismo. ¿Qué otra cosa? ¿Yo por dónde más puedo perder proteínas? Falla renal. Falla Falla renal. renal. Falla renal. Entonces miren, todo está relacionado con qué? Con pérdidas de proteínas. ¿Por qué la falla hepática? ¿Qué se produce en el hígado en su mayoría? ¿Cuál es la proteína más grande que tenemos en la sangre? Albúmina. ¿La albúmina dónde se produce? En el hígado. Salud. En el hígado. Miren, esa disminución de la presión colectosmótica plasmática me va a llevar de una manera u otra al aumento de la presión colectosmótica tisular. Entonces todo esto me va a llevar al aumento de la presión coloidosmótica tisular. ¿Qué significa eso? Que si hay más proteína en el tejido, pues va a traer agua. Entonces le da más agua para él. Entonces esto me va a llevar de una manera u otra a un aumento de la presión coloidosmótica tisular, o sea que haya más proteínas y electrolitos en el tejido. Recuerden que el agua se mueve siempre por gradiente de concentración. Si hay más proteína y electrolito en el tejido que va a ser de líquido, pues se va a seguir saliendo. Se va a seguir saliendo, entonces me va a generar edemas. Si esto no les está quedando claro, pregunten ya. ¿Por qué? Esto siempre lo pregunto. Es importante que lo tengan claro. Y esto no va a ser como, defíname cuáles son los tres mecanismos de patogénicos de los edemas, ¿no? Yo les puedo preguntar un caso clínico. Lo mismo, un animal alcohólico con obstrucción, con una torsión en la parte anterior del ciego, el cual está generando edema mesentérico. Explique cuál es el mecanismo de la patología de los edemas en este caso. Tienen que saber cuál es. Tienen que analizar el caso para saber cuál es. Entonces, si no les queda claro esto, pregunten ahorita o pregunten en la próxima clase. Y por último, obstrucción del drenaje linfático. Obstrucción del drenaje linfático. ¿Esto sería considerado congestión, profe? No. El drenaje linfático es diferente a la circulación venosa. Entonces, bloqueo del drenaje linfático. Cualquier alteración, cruzar la pierna, utilizar medias muy apretadas, pantalones entubados, cualquiera de eso va a generar eso. Va a generar una obstrucción del drenaje linfático. Un tumor también. Un tumor de la pierna va a producir que se oprima todo el tiempo el drenaje linfático y va a generar un edema en la pierna. ¿Y en los animales cuáles más? ¿Cómo así? O sea, los animales, ¿cuáles podría producir? ¿Cuál es que qué? En los animales, ¿qué lo podría producir? También tumores. Tumores o obstrucciones externas o estar postrados en el piso. ¿Qué me preguntaste tú? No, pues, ¿cómo se genera la obstrucción? Pues porque, o sea, pues uno conscientemente, digamos, cuando se levanta un pie, pues uno como que es consciente de eso. Pero ellos pensarían que Están postrados, la postración. La postración es un accidente, un animal que está congelado, todo el tiempo va a estar acostados. Por eso que las personas o animales que están en un sitio no se pueden mover, todo el tiempo la están volteando, cada hora, cada 2 horas, todo el tiempo la están volteando. Es por eso. Porque genera compresión, empieza a generar edemas y después, si no hay edemas, si no hay circulación sanguínea, pues que viene el micrócito, entonces toda la parte se les muere.
Finalmente, miren qué pasa. Le colocaron los 3 deditos a ese pobre animal y ¿cómo quedaron? Quedaron las impresiones. ¿Listo? Quedaron las impresiones marcadas. Miren ese miembro posterior de ese perrito, totalmente matizado, ¿no? Puede que tenga un trombo, ¿no? Puede que tenga un trombo, puede que tenga cualquier alteración de la circulación, puede ser cualquier de las causas que les mencioné anteriormente. Este pobre perrito, ¿qué le pasó? Posiblemente fue algo que se hace un panal de abejas así y le dio una alergia. ¿Listo? Este pobre animalito, cachorro con asitis. Posiblemente parasitismos gastrointestinales. Lo mismo, los típicos perritos. Y dicen, ese perrito tan lindo gordito, la gente que no sabe. Entonces está enfermo, está parasitado. Tiene más parásitos que células que se ponen en mano. Y uno, miren, la espuma es muy diciente de los edemas. Miren esto cómo se ve bonito. Claro, pues por animal, ¿no? Pero miren cómo se ve chévere el líquido en la cavidad torácica. ¿Eso cómo se llama? Hidrotórax. Hidrotórax. ¿Y esto qué será? Hidropericardio. Estamos en el corazón. Entonces estamos dentro de la cavidad pericárdica, entonces va a ser hidropericardio y esto va a ser hidrotórax. ¿Cómo se llama dentro de la cavidad abdominal? Asitis. Acá hay hidrotórax y esto me está mostrando simplemente una alteración del hígado. O sea, los problemas hepáticos me pueden llegar a generar edemas. ¿Listo? Esto de la naturaleza de los edemas es muchísimo más fácil. Tenemos dos tipos de naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? El origen, de dónde viene. ¿Listo? ¿De dónde viene? Entonces vamos a tener los trasudados y los exudados. Líquido en la cavidad abdominal o peritoneal. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trasudado y un exudado? Que el exudado se está produciendo con sangre. Ambos salen anteriormente. La composición. La composición, específicamente es la composición. Trasudado es pasivo, el exudado es activo. El exudado es de origen inflamatorio. Es de origen inflamatorio, que significa que tiene alta concentración de fibrina y de células. En cambio, el trasudado no. El exudado es de origen inflamatorio. ¿Listo? Líquido, es pasivo, tiene pocas células, pocas fibrina. En cambio, el otro es más activo, o sea, están saliendo porque tienen que salir a mirar qué está pasando. Cuando hay un exudado purulento, que es la salida de neutrófilos en exceso. Si un exudado fibrinoso, también es un endotelial que hace que salga fibrina. En cambio, si digamos, yo veo un animal con falla cardíaca con el líquido en el pericardio, eso es un trasudado. Porque es pasivo. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo se dilata y empieza a salir la sangre, empieza a salir el líquido. Si yo veo un animal con falla renal crónica que tiene un edema, eso es un trasudado. ¿Listo? En cambio, si yo tengo un animal séptico con un absceso que se reventó y veo edema asociado, eso es un exudado. ¿Listo? Es un exudado. Entonces tenemos dos naturalezas, los trasudados y los exudados. ¿Los dos se van por cosas diferentes o puede ser la misma? Se dan por cosas diferentes, pero también se pueden ver trasudados y exudados. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, altas. En el exudado alta. Alta, muchas fibrinas, muchas células. Porque el origen inflamatorio, el trasudado es al revés, pocas fibrinas, pocas células. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mi trasudado es poca fibrina Sí. y muchas células. ¿Y de qué origen puede ser? También inflamatorio, pero más leve. Todos los procesos inflamatorios van a generar exudados. Todos. Siempre. Y trasudados. Trasudados es falla cardíaca, falla renal, falla hepática. Algo que sea que perdía la permeabilidad de la sangre, de la permeabilidad del vaso. Dame un segundo. No, muchas fibrinas, muchas células.
el trasudado. En el exudado. Dime El trasudado es pocas ampollas. Mm. ¿Qué me vas a decir? Por ejemplo, cuando hay hidrotórax, la mayoría son que Trasudados. Si es el trasudado, si hay un hidrotórax con pleuritis fibrinosa, eso es un trasudado con exudado. O un trasudado modificado, eso va cambiando a medida de lo que tú vayas haciendo. ¿Tú cómo lo miras? Tú lo miras es haciendo una citología. Si vos tenés un animal que tiene ascitis o que tiene hidrotórax, tú puedes entrar con una aguja, sacas un poquito de líquido, lo colocas y miras el microscopio. Si tú miras el microscopio solamente ves líquido, es un trasudado. Si tú al microscopio ves líquido con células inflamatorias y bacterias, va a ser un exudado. O sea, vamos a dedicar a todos los accesos que le salen a los bovinos. Dime. Los accesos, sí, los accesos que le salen a los bovinos, todos son exudados. Claro. ¿Abscesos en dónde? Pues porque no es normal que salgan, ¿no? Pero ¿en dónde? ¿En el hígado? En la cabeza. En el cuello. En el cuello, en la... Pero eso es más que todo Porque lo hacen a lo salvaje y empiezan a hacer sin limpiar ni nada. Y como creen que las vacas resisten, entonces hacen lo que se les da la gana con ellas, ¿no? Entonces dicen, es que el animal tiene mucho umbral de dolor. ¿Cuál umbral de dolor? Les duele lo mismo, solamente que resisten mucho y tiene un sistema inmune muy adaptado. Pero eso no significa que no les duela. Por eso me parece una salvajada que cuando van a las prácticas y todo el mundo es como, ay sí, yo quiero castrar. ¿Y cómo los castran? 4 o 5 personas encima al bovino y raspando el cordón espermático hasta que raspe y después lo amarran. O sea, ¿qué tipo de salvajada es eso? O sea, 1, me parece demasiado salvaje que hagan eso. 2, ¿qué clase de profesor enseña eso a sus estudiantes? Yo siempre he criticado eso. Y miren, así, soy muy directo con ustedes, me paro con el que sea con el que diga que eso es normal. Porque no es normal. ¿Cuánto cuesta un frasco de lidocaína? 40.000 pesos. ¿Cuánto dura? Por ahí 1 año. ¿Cada cuánto se tiene que hacer una esterilización? ¿Cuántos ml se gastan? 3 ml. Nada, no es nada. ¿Cómo es posible que ni siquiera le coloque lidocaína a un animal? Por ahorrarse cuánta plata, por ahorrarse poquita plata, pero como la gente es facilista y que los animales no sienten, entonces hacen lo que se les da la gana. la civilización. Claro, en el estoque se tiene que hacer bloqueos regionales de todos los nervios. Se tiene que hacer. Las bases pueden usar para ¿Para qué? Claro, las vacas que todo el tiempo utilizan para palpaciones deberían cambiarlas, deberían rotarlas todo el tiempo. O sea, ¿cómo es posible que estén 40 estudiantes palpando una misma vaca? Eso es maltrato, eso no tiene otra palabra, eso es maltrato. Pero ellas no se sí, como que no se acostumbran a la ¿Qué se van a acostumbrar? No nos acostumbrarán a Nunca se van a acostumbrar a eso. Uno nunca se acostumbra al dolor. El dolor lo único que produce es hiperalgesia, o sea que se aumenta el dolor. Eso está demostrado. Por eso es que cuando tú tienes un dolor en alguna zona o estás enfermo, cualquier cosa te duele más de lo normal, porque tú estás en un estado de hiperalgesia. Eso es un maltrato. De que diga lo contrario es porque no tienes consideración con los animales. O sea, ¿cómo es posible que estén llevándolos a prácticos y con las mismas pobres vacas todo el tiempo? 40 estudiantes el lunes, después otros 30 el martes, después otros 30 el miércoles. Eso no es bienestar. Eso no es bienestar. Pero igual ya hay un proyecto de los clubes que están trabajando con eso en México. Claro. Es que fuera que yo fuera animalista, pero yo ¿qué hago? Yo sacrifico animales y a pesar de que sacrifico animales y trabajo en un área como la patología, igualmente sí tengo en cuenta el bienestar animal. Porque a pesar de que yo trabaje con cosas tan cruentas y tan crudas, no significa que a mí no me importan los animales. En cambio, o sea, cuando ustedes van a una práctica y los ponen a hacer condiciones de manejo, que 5 personas encima de un bovino porque el bovino está, no se puede controlar. Eso a mí que me está mostrando que es un acto que no tiene bienestar animal, que es un acto que los animales son agresivos porque los tratan mal. Yo con mi lenguaje corporal y yo evaluando el comportamiento de los bovinos, yo puedo hacerlos mover y hacerlos controlar sin necesidad de hacer ese tipo de maniobras. Ya si toca hacer un procedimiento, pues sí se desmoviliza. Pero a veces el proceso de movilización son muy salvajes. O sea, que colóquenle la rodilla acá en el cuello. ¿Qué es eso? Que doble la oreja. ¿Qué es eso? O sea, somos médicos. Somos médicos veterinarios. Se supone que tenemos que saber de la etología de los animales, de saber cómo se comportan. Y nos están enseñando a qué? A restringir a los animales a la fuerza. ¿Por qué? Porque todos los animales están teniendo una indefensión aprendida. Si ese bovino se le da la gana de no dejarse someter, nadie lo controla. Pero como los maltratan, como los tratan mal todo el tiempo, los gritan todo el tiempo, los animales a que se acostumbran a que los traten mal, por eso se dejan. Pero eso que me indica que no tienen bienestar animal. Porque hay fincas y granjas en las que sí se hacen bien el manejo de los animales.
Y uno entra y los animales no le corren a uno. Uno entra y antes llegan a mirar uno cómo está, vienen a que uno los consienta. ¿Qué es mejor? ¿Ir a las malas con un animal de 600 kilos o ir a las buenas? Ir a las buenas. ¿Qué hacen los parafreneros? Vacas, le pegan a les aplauden, les pegan. Uno va a un sitio donde los animales de verdad tengan bienestar. ¿Qué hace la persona? Si digamos los bovinos están yendo, yo los tengo que enviar al brete, simplemente me paro acá, levanto esta mano y con esta mano les estoy indicando que se vayan y las vacas empiezan a caminar, porque ellas ya saben hacia dónde van. Ellas como miran, tienen un ojo periférico, entonces me voltean a mirar hacia atrás. Entonces si yo me hago para acá, ellas saben que para este lado no pueden ir, entonces se van al otro lado. Entonces yo con mi cuerpo las manejo y siempre se hace. Eso en Estados Unidos y en Nueva Zelanda se hace. Miren los sistemas productivos de Nueva Zelanda, ¿ya hacen esas restricciones? No lo hacen. Lo hacen los sistemas extremadamente productivos, que si les hacen las cosas rápidas por encima del bienestar, o lo hacen granjas que no saben absolutamente nada de bienestar. Entonces, de nuevo, ustedes siempre cuestionense lo que les están enseñando. Cuando uno va a las prácticas, uno dice, ahorita, mi novia fue una práctica a Llanos Nacional, y fueron con un profesor, con un sociólogo, y el centro veterinario. Yo siempre he criticado eso, he dicho, ¿qué hace un sociólogo yendo a las prácticas? ¿O por qué lo está llevando? Si se supone que es una práctica de desarrollo rural, pero ellos tienen que estar en contacto con animales, debería ir un veterinario. Y dijeron, no, es que vamos a castrar a los cerdos. Y entonces, ¿qué hacen? Los restringen entre dos personas, cortan el escroto, sacan los testículos, cortan y vuelven y cierran, y listo, es lo único que hacen. ¿Qué salvajada es esa? O sea, ¿qué es esa salvajada? O sea, que porque son animales, yo puedo hacer lo que se le da la gana, sabiendo que existen hace 20 años la inmunocastración en cerdos. Que ya no se necesita ni siquiera hacer un procedimiento quirúrgico, sino se coloca una vacuna y se inmunocastra. Entonces, ¿qué es eso? Cuestionense lo que les están enseñando ustedes, para que no repliquen ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Ustedes tienen algo que comentar? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Algo al respecto? ¿Seguros? Porque es que yo estaba diciendo varias cosas, han estado haciendo comentarios y riéndose, entonces me genera un poco de curiosidad. Espero que no sea un comentario burlándose de lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, siempre cuestionen lo que les están enseñando. Siempre cuestionen las técnicas de bienestar animal, las técnicas de manejo de los animales, y muchas veces los profesores que les están enseñando cosas que se hacían hace años, pero ahorita las cosas han cambiado. ¿Listo? Esa parte la dejamos para el martes. Y ya la última parte. Entonces acabamos show y empezamos a implementar. Gracias, profe. A usted, profe.